Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más de estas enseñanzas que estamos teniendo este último tiempo respecto al mensaje que nos deja el libro de Hechos. Vamos a repasar un poco los antecedentes, que es lo que hemos visto hasta ahora, para luego proseguir con la enseñanza. Habíamos visto que en la primera parte de este libro nos muestra claramente que Jesucristo vino a cumplir el encargo de Dios. Jesucristo vino a hacer lo que Dios había ordenado, y lo que Dios quería era que su evangelio llegue a todo el mundo. Y sin embargo, Jesucristo cuando viene a su pueblo elegido, a Jerusalén, y está en Israel, y predica la palabra en Israel. Pero el resto del mundo no tuvo el privilegio de escuchar la palabra directamente de Jesús. Por lo tanto, en su ministerio terrenal, Jesús cumplió el mandato de Dios parcialmente, solamente en Jerusalén. Y para el cumplimiento del plan de Dios, Jesucristo predicó, murió y resucitó. Y Él eligió a 12 personas para que continúen su obra, para que una vez Él ascendido al Padre, estas personas continúen la obra. En realidad, Jesús continuando su obra a través de personas que Él había elegido y había capacitado. Y sin embargo, no era suficiente que estas personas estén capacitadas terrenalmente, porque ellos habían escuchado la predicación de Jesucristo. Pero para que estas personas puedan cumplir con el ministerio, para continuar con el ministerio, era necesario que reciban el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo, una vez muerto y resucitado, y después de haberlo terminado de capacitarlos, les dice: ustedes no hagan nada mientras no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué les estaba diciendo? Por más capacitación, por más sabiduría, por más conocimiento que ustedes tengan, porque ya lo tienen, no van a ser capaces de poder cumplir con el ministerio de Dios, porque esto solo puede hacerse por Dios mismo. Y por eso les dice: esperen ser llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces les estaba diciendo: yo voy a ser yo mismo, como Dios, el que voy a continuar esta obra, pero esta vez a través de ustedes. Y una vez hecho eso, asciende al Padre. ¿Y cuándo es que cumple esa promesa de enviarles el Espíritu Santo? Dios elige
el día de Pentecostés. ¿Por qué ese día? Porque en ese día, el Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes que tenían en la tradición, por lo que judíos de todos los lados concurrían a Jerusalén, al templo, a hacer sus ofrendas. Ese día, entonces, en Jerusalén había muchos judíos que provenían de muchos lados y que no habían escuchado el Evangelio de Salvación. Y Dios dice, es este día. ¿Por qué? Porque ahora el mensaje tiene que difundirse por los lados donde no ha sido escuchado. Comenzando por Israel y terminando en todo el mundo. Por eso elige como ese día para derramar el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para llegar a judíos de todas las regiones de alrededor de Jerusalén, donde estaban esparcidos estos judíos. ¿Y qué hizo para llamar su atención? Está bien, ellos fueron a dejar ofrendas al templo, y los apóstoles se encontraban en otro lugar, que se le llama el aposento alto. Entonces, ¿cómo llamar la atención de todas estas personas que habían ido al templo? Dice que el Espíritu bajó con mucho estruendo y fuego, de tal manera que todos tenían que haber escuchado qué es lo que ocurre y dónde ocurre. El fuego descendió en un determinado lugar. ¿Y qué es lo que normalmente hace el hombre? Vamos a ver qué pasa. Y en el momento, entonces, cuando los apóstoles, más 120 discípulos que habían seguido a Jesús, reciben el Espíritu Santo, había muchos de esos judíos. Yendo a ver, por curiosidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren cómo Dios controla todo. Y en ese momento, dice, el poder del Espíritu Santo comienza a manifestarse. Es decir, a través del Espíritu Santo, estas personas empiezan a hacer cosas que por su propio esfuerzo nunca lo hubieran logrado. ¿Cuál fue esa manifestación? Comenzaron a hablar en otros idiomas que no eran el suyo. Y no debe confundirse esto con lo que algunas iglesias dicen, ¿no? El don de lengua. Se habla cualquier cosa. No, estas personas estaban hablando idiomas que eran entendibles. ¿Y quiénes lo entendían? Esos judíos que habían venido de todos los lados y habían nacido allá, en esas tierras, y por lo tanto hablaban esos idiomas. Y estas personas, cuando escuchaban, se admiraban y decían, ¿cómo es posible? Mira, los estamos oyendo hablar en nuestro propio idioma. Y sabemos que estos son galileos que no hablan nuestro propio idioma. Pero no lo decía uno, lo decían todos. Es decir, se hablaban muchos idiomas. Pero ¿qué es lo que hablaban? Dice, hablaban de Dios. Empezaban a predicar el Evangelio de Dios y ellos podían escucharlo. Pero al tratar de buscar explicaciones en su mente de algo que estaban viendo, que eran testigos presenciales, pero que no lo comprendían porque en su mente no podían encontrar una explicación lógica, pues se esfuerzan y buscan una explicación lógica. Y algunos de ellos dicen, lo que pasa es que estos están borrachos. Y Pedro, escuchando aquello, junto con los otros discípulos, se ponen de pie, dice, y empiezan a predicar el Evangelio. Primero les dice, lo que ustedes están viendo no es producto de una borrachera, porque son las 9 de la mañana y nadie se embriaga a esa hora. Y además les aclara, lo que ustedes estaban viendo ya estaba profetizado de antes. Y ustedes pueden ver el libro de los profetas. Y además no solo lo pueden ver, ustedes lo saben de memoria. Joel ya profetizó
que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todo el cuerpo. Y no solo eso, dice, a esta persona, Jesucristo, a quien los judíos no lo hemos reconocido y más bien lo hemos entregado a los romanos para que sea crucificado, a este Jesús que fue despreciado por su propio pueblo, Dios lo resucitó. Y las personas que oían eso decían, ¿qué pasa? ¿Alguien que murió resucitó? Bueno, eso no era algo que ocurría todos los días. Y obviamente, en una mente terrenal es difícil o casi imposible creerlo. Y miren el cuidado que Dios tuvo para hacer estas cosas. En la tradición judía, dice que algo se daba por verdad cuando por lo menos habían 2 testigos. Esa era su tradición. Y por eso es que Pedro empieza a hablar y dice, y la resurrección de nuestro Señor ya fue profetizado. David lo dijo. Y nosotros hemos sido testigos de eso. Había 2 testigos. David que lo profetizó y nosotros que lo vimos. Dios cumplió con todo. Dios es Dios de la perfección. Y una vez aclarado esto, dice, Pedro les comunica, y aquel que han despreciado, aquel que ha sido entregado a los romanos para que sea crucificado, Dios a través de la resurrección lo exaltó. Y ahora es el Señor y Cristo. Y Él está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué ocurrió como efecto de aquello? 3.000 personas creyeron. 3.000 personas creyeron y se bautizaron. Creyeron para perdón de pecados y se bautizaron como una muestra de humillación ante Dios y de reconocimiento a aquel que habían despreciado. Una muestra pública de decir, yo creo en Él y a Él entrego mi vida. Esto es lo que había sucedido. Ahora, yo me hacía una pregunta. ¿Por qué tan rápidamente 3.000 personas reciben al Señor? ¿A nosotros cuánto nos costó, si es que ya lo hemos hecho? ¿O cuánto nos está costando, si es que lo estamos recién pensando? Pero no, Él hizo su primera prédica y 3.000 personas, dice, se entregaron al Señor. Se convirtieron, creyeron. Y la única explicación que yo encuentro es que estas personas, estos 3.000, eran judíos. Y como judíos, en su tradición, conocían perfectamente todas las Escrituras. Ellos tenían el conocimiento. ¿Qué les faltaba para poder convertirse? El entendimiento. Entonces, con las explicaciones de Pedro y la relación que hacía, esto estaba dicho, esto se ha cumplido, la promesa de Dios está cumplida, ellos entendieron y eso produjo su conversión. Ellos no tuvieron necesidad de pasar tiempo para conocer primero y después entender. Y esa no es nuestra situación. A veces nos quedamos simplemente en venir a la iglesia, ni siquiera conocer la palabra. Y algunos que ya conocen la palabra y se saben versículos de memoria, algunos de ellos todavía no lo entendieron. Y por eso es necesario entendimiento. Pero para eso hay que tener conocimiento. Por eso decimos, no puede haber un cristiano o alguien que se llame cristiano que no lea la Biblia, que no conozca lo que dice la Biblia. Y no va a llegar a ser cristiano si no entiende lo que quiere decir ese conocimiento.
Bueno, ahí llegamos. 3.000 personas se convirtieron. ¿Qué ocurre luego? El versículo 42 del capítulo 2 de Hechos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa con esto? Primero que al haber 3.000 convertidos, se forma o se funda la primera iglesia. Y lo que ocurrió en esa iglesia, que estaba guiada por los apóstoles y ellos influenciados por el Espíritu Santo, no es algo que deberemos tenerlo como algo poético o un lindo recuerdo. Debemos analizarlo desde el punto de vista de los principios que ellos seguían, y que esos principios de la iglesia no han cambiado. Son los mismos por todo el tiempo. Es decir, los principios con los que se creó, se fundó esa iglesia, deben ser los mismos principios de esta nuestra iglesia y de cualquier otra iglesia. Porque todos seguimos a un mismo Señor, con un mismo principio y con una misma enseñanza, con una misma doctrina. Entonces, veamos cuáles eran esos principios. Y los describe Lucas en este libro de los Hechos, porque dice que ellos, guiados obviamente por el Espíritu Santo, perseveraban en 4 acciones en las cuales toda iglesia debe perseverar. Es decir, no hacerlo una vez, hacerlo continuamente. Primero, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que ellos, los que se habían convertido, esos 3.000, dice que recibían lecciones de los apóstoles, seguían recibiendo enseñanzas, seguían siendo capacitados, preparados. Los primeros discípulos, que fueron esos 3.000, no pensaban que por haber recibido el Espíritu Santo ya no necesitaban aprender nada. Ya se habían convertido y ya no era necesario nada más. Lo hice todo. Porque eso no es real. Porque una vez convertido, Dios manda, dice, y ahora crezcan a la estatura de Cristo. Sean como Él. Y estamos lejos de ser como Él. Pero una vez convertidos tenemos la recepción del Espíritu Santo, como había sucedido con estos apóstoles. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo viene a uno. Y a través del Espíritu Santo podemos empezar ese crecimiento. Pero ese crecimiento, ¿cómo lo hacemos? Nos echamos y va a venir todo. No. Estas personas seguían y perseveraban en el aprendizaje. ¿Y será que estamos haciendo lo mismo en esta iglesia? ¿Será que cada uno de nosotros no se siente ya crecido, o ya que ya alcanzó la estatura de Cristo? ¿Será que se siente con lo suficiente para que Dios esté conforme con uno? No, Dios dice, crezcan a la estatura de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siendo preparados. Nunca vamos a terminar de aprender todo. Entonces, en una iglesia tiene que preocuparse por preparar y capacitar a los que asisten a esa iglesia. Esta primera iglesia así lo hacía. Por otro lado, estas personas no descartaban a sus maestros terrenales.
oh total, ya tengo el Espíritu Santo, Él me va a decir todo, me va a guiar, ¿no? Porque Dios no lo planificó así. Porque si hubiera sido de esa manera, Jesucristo no hubiera capacitado a esos 12. Y al haber sido capacitados ellos, Jesucristo les dijo, cumplan el ministerio terrenal. ¿Qué les decía? Vayan y enseñen a todo el mundo. Ustedes son los maestros. Y estos 3,000 que conocieron al Señor en ese día, los reconocieron de esa manera. Por eso se dejaban enseñar por los apóstoles. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por otro lado, dice, en la comunión unos con otros. El término original de comunión es koinonia, que significa 2 o más personas que tienen algo en común, que tienen algo que los une y los va a mantener unidos. ¿Qué es lo que tenían en común estas personas y todos los miembros de la iglesia? Tenían en común a Jesucristo como Salvador. Ellos habían creído en el mismo Señor. Entonces, Cristo es la base de la comunión. Toda iglesia debe ser cristocéntrica. Cristo es lo principal en toda iglesia. Y eso es lo que nos une, o lo que nos debería unir. A través de esto todos estaban enlazados, todos estaban juntos con Jesús y con el Padre. Porque Jesús decía, lo que el Padre me mandó, eso vine a hacer. Y yo quiero restablecer la relación de ustedes con el Padre. Entonces, estaban juntos con Jesús y con el Padre, y también los unos con los otros. Ellos se mantenían como una unidad, como un solo cuerpo. ¿Y quién hacía posible esa comunión? ¿Nació de ellos? Y a mí me parecen buenos tipos, yo voy a estar con ellos, voy a ayudarlos en todo lo que pueda. No. El único que puede generar esa comunión real es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ellos es el que genera ese tipo de sentimientos. Por lo tanto, esta comunión, o en esta comunión estaba participando la Trinidad en pleno. Unión con el Padre a través del Hijo y el Espíritu Santo generando esos sentimientos. Y además dice, también estaban en comunión en el partimiento del pan. Y esto se refiere al recordatorio de la última cena en el que participó el Señor. Esa nueva iglesia que había nacido no se olvidaba de lo que había ordenado Jesús. Eran fieles al cumplimiento de las ordenanzas del Señor. ¿Qué había dicho Él en esa última cena? Haced esto siempre en conmemoración mía. Es decir, no se olviden nunca que yo he muerto por ustedes y por sus pecados. No se olviden nunca. ¿Y por qué lo diría? ¿Acaso no está escrito en el libro? Con solo leerlo podemos recordar. No, él dijo, háganlo. Porque él sabía que lo sabe todo, y él sabía de algo que a veces nos tranca en nuestro avanzar cristiano, o en nuestro crecimiento cristiano. ¿Y qué es aquello? La culpa por el pecado. A veces, siendo cristianos, seguimos pecando. Y esto lo sabía el Señor. Pero algunos
en lugar de acudir al Señor, al que murió justamente por esos pecados, simplemente se autoflagelan. Y dicen, yo no soy digno, soy demasiado pecador. Y se siente con culpa. Y el enemigo de rato en rato le anda recordando, pero tú has hecho esto. Tú te dices cristiano, pero has hecho esto. No eres merecedor. Y Jesucristo dijo, yo he muerto por todos los pecados que habían cometido los hombres, pero también por los que van a cometer. Por eso la palabra dice, abogado tenemos delante de Dios. Yo me imagino que sucede así. Cristiano, convertido, cayó en tentación y pecó. Y él dice, recuerden siempre que yo he muerto por sus pecados. ¿Y cómo recibiste el perdón de pecados cuando conociste al Señor? Arrepintiéndote. Entonces dice, arrepiéntete nuevamente, porque mi sangre también sirve para eso. Descarga ese peso, ese remordimiento en la conciencia, porque no tienes por qué llevarlo. Yo he muerto por eso. Y yo estoy al lado del Padre, porque cuando Dios ve un pecado se enfada y está al lado del Padre diciendo, Padre, también he muerto por ese pecado, perdónalo. Dios no dejó nada al azar. Y por eso Jesucristo dijo, hagan esto en conmemoración mía. Toda iglesia debe hacerlo. Cada primer domingo de mes en esta iglesia se hace aquello. Recordándonos todo que Jesucristo perdona nuestros pecados, que no debemos cargarlos, debemos entregárselo. Y esta iglesia lo hacía de esa manera. La iglesia era obediente a lo que dice Dios. Y ahora tres cosas. La cuarta es, dice, y permanecían en comunión en las oraciones. La iglesia mantenía su relación con Dios mediante oración. Porque el Señor nos dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes estando en este mundo van a tener problemas, pero no son de este mundo. No busquen su solución en este mundo. Busquen a Dios. Busquen en Dios sus necesidades, que sus oraciones sean escuchadas por Dios. Oraciones como conjunto en la iglesia, pero también personalmente. Así debe actuar una iglesia. Las oraciones simplemente son mantenerse en relación con Dios, en contacto con Dios. Dios no es un Dios que quiere estar lejos de nosotros. Dios está con nosotros. ¿Y por qué el Señor querrá escuchar nuestras peticiones? ¿Acaso no es un Dios que lo sabe todo? Y de hecho en su palabra dice, antes que me lo digas yo ya sé lo que necesitas. Entonces, ¿por qué Dios querrá escucharnos? Porque a través de la oración le estamos demostrando nuestra fe. Le estamos diciendo, te creo, Señor, y por eso acudo a ti. Dios solamente quiere ver nuestra fe. Quiere ver que le demostramos que le creemos. A Dios no le agrada una persona que teniendo un problema dice, yo sé quién me lo resuelve, voy a acudir a mi primo, voy a acudir a mi amigo, a mi compadre, porque él está con poder, él puede ayudar. Y cuando le falla, acude a otro. Y cuando acudió a todos y nadie le falla, recién acude a Dios. Y le pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿En quién tienes tu confianza? Y Dios quiere ver que nuestra confianza está puesta en Dios. Al primer problema que tengamos, acudamos a Dios. Él nos va a guiar en lo que debemos hacer en esta tierra. Probablemente la ayuda sea el compadre o el amigo.
Pero a los ojos de Dios, el orden en el que lo haces es importante. Dice, primero vino a mí porque cree en mí. Y si el camino de su solución es el amigo, lo voy a poner en contacto con el amigo y voy a hacer que esto se solucione. El problema es el orden que tú estás aplicando en tus acciones. Eso es lo que Dios quiere ver. Y esta iglesia lo hacía. Esta iglesia proponía todo en conocimiento del Señor. Y así como decíamos, no puede haber un cristiano que no conozca la palabra y que la entienda. Tampoco puede haber un cristiano que no ore, que no hable con su Dios. Porque si no, ¿cómo le demostramos nuestra fe? Ok. Avancemos. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos apóstoles que habían recibido el encargo del propio Jesús de hacer su ministerio terrenal mediante el poder del Espíritu Santo, fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo y hacían milagros y maravillas. Relata el libro que Pedro, al pasar y donde llegaba su sombra, los enfermos se sanaban. ¿Y qué ocasionó estos milagros en esas personas? Un temor reverente. Y sobrevino temor a toda persona. Ellos, al ver estos milagros, se daban cuenta del poder grande de Dios. Porque ellos entendían, no es obra de estas personas, es obra de Dios a través de ellos. Ese Dios en el que hemos creído, miren, es tan poderoso que levanta enfermos, que levanta muertos. Y eso generó un respeto reverente a Dios. ¿Tenemos nosotros ese respeto reverente a Dios? Cuando nos dirigimos a Dios, ¿estamos conscientes de lo grande que es, de lo poderoso que Él es y del amor grande que nos tiene? ¿Estamos conscientes? ¿O simplemente es, Señor, ayúdame en esto, necesito esto, hago esto? Y creo que ese es un error muy común en la iglesia actual. Lo hemos bajado a Dios a nuestro nivel. Y cuando hablamos con Dios, creemos que hablamos con alguien de nuestro nivel. Y Él no está en nuestro nivel. Él es el Dios todopoderoso del universo. Él es el que hizo todo. Por eso, el Señor en su palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el reconocerlo tal como es. Dios no es el flaco o el de arriba. No, esta iglesia tenía reverencia a Dios. Por eso tenían temor. Sé con quién estoy hablando. No es como yo. Bueno, ahora vamos a pasar y lo voy a hacer, creo que breve. Algo que he escuchado, porque desde este púlpito se ha hablado de eso a través de nuestro pastor. Y algunos ya me preguntaron, wow, ¿y eso hay que hacer? Ya me imagino que se dan cuenta de qué, pero lo leeremos. El versículo 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! O sea que la condición es, tenemos que vender nuestras propiedades y vivir juntos con lo que eso venga. Seguramente, o tal vez algunos, ya no vinieron más a la iglesia después de eso. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Para entender lo que quiere decir, tenemos que recordar algo.
¿quiénes eran esos 3.000 que habían creído? Eran judíos que habían venido de otros lados con un solo objetivo: dejar su ofrenda en el templo. ¿Y luego qué? ¿Quedarse? No, irse. Entonces habían venido con recursos limitados, como cuando nosotros hacemos un viaje. Entonces estas personas a las que estaba dirigido toda esta palabra y el ministerio de estos apóstoles, porque a ellos estaba dirigido todo esto, como lo hemos visto, tenían posesiones o medios para subsistir, para quedarse. Pues no los tenían. Entonces, ¿cómo iban a subsistir? ¿Cuál era el medio que les permitió subsistir? Solo con la ayuda de los que vivían en ese lugar y que tenían posibilidades económicas. Solo con la ayuda de ellos. Entonces, entendiendo aquello, recordando aquello, podemos entender adecuadamente lo que significan vendían sus propiedades. No dice vendieron sus propiedades, porque si hubiera dicho vendieron, querría decir que es un requisito. Todos vendieron. No, dice vendían. ¿Qué significa esto? Da a entender que lo hacían solo cuando había necesidad. Y esto sigue siendo vigente. Y tiene que ser vigente. El Señor prospera a algunas personas para que sustenten la obra. Y normalmente son personas que entendieron que todas esas riquezas no son de Él, sino de Dios, porque todo proviene del Señor. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué al hermano lo prosperó y tiene esto y por qué a mí no? Y la respuesta de Dios, me imagino que debería ser, ¿por qué no recuerdas lo que les dije? Si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. ¿Me eres fiel en lo poco? ¿Me has sido fiel? Y tal vez ahí encuentres tu respuesta. Porque el Señor no va a dar riquezas a quien no esté preparado. Porque el dinero tiene poder. Y el dinero puede alejarte de Dios. El dinero puede ser tu Dios. Y como a Dios le interesas tanto, dice, no te voy a tentar y no te voy a dar algo que no puedas manejar. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor lo sigue haciendo. Ya les había relatado varias veces que a veces en la iglesia no había ni para pagar el alquiler. Pero Dios es fiel. Y en las ofrendas, cuando está ocurriendo eso, aparece una ofrenda que nos puede dejar vivir 6 meses. ¿Quién lo hizo? Alguien que Dios usó. Y eso estaba haciendo Dios. Había necesidades porque esas personas que habían venido de muchos lados tenían que vivir de alguna manera. Y los que podían, los que habían sido bendecidos por el Señor, lo hacían apenas aparecía la necesidad. Ok, entonces no quiere decir que para ser cristiano hay que vender las cosas. Lo que quiere decir es que todo cristiano tiene la obligación de, cuando hay necesidad, participar en la solución de esa necesidad. Porque todo lo que uno tiene viene de Dios. También dice que no compartían por igual, sino cada uno recibía según lo que necesitaba. Veamos 2 tipos de personas entonces en las iglesias. Unos que necesitaban y otros que aportaban para cubrir esa necesidad. ¿Ha cambiado esto? No. En nuestra iglesia también hay gente que necesita. Y también hay gente que Dios bendijo.
¿Cuál es la actitud correcta? Que los que recibieron bendición del Señor compartan con los necesitados. Jesús fue claro. Dijo, los que robaban ya no roben más, trabajen para tener algo que compartir con los necesitados. Una iglesia hace eso. Esta iglesia lo está haciendo. Ahí hemos puesto una caja que le han dado a llamar la caja del kilito. Porque en esta iglesia hay necesitados. Pero también hay personas que pueden depositar algo en esa caja para que llegue a los necesitados. Eso hacía la primera iglesia. ¿Estás compartiendo tus alimentos? Dios me bendijo con mucho alimento. Y si lo agarro todo yo solo, tal vez puedo pecar de gula. ¿Por qué no mejor lo comparto? ¿Por qué no tomo una parte y lo comparto con alguien que necesita? Es que yo lo necesito, no sé quién necesitará. Bueno, la iglesia lo sabe y por eso se pone esa caja. Déjenlo ahí y a través de eso vas a compartir con los que necesitan. Esta iglesia lo hacía de esa manera. Y para concluir, vamos a ver el verso 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comenzaron 3,000 y dice que se iban añadiendo más, dice cada día. Pero veamos algunas particularidades de estos dos versos. Todavía asistían al templo. Habían ido para dejar ofrendas al templo. Y dice que seguían yendo al templo. La pregunta es, ¿seguían dejando ofrendas? ¿Seguían yendo a dejar ofrendas? No. Porque ellos habían entendido que el sacrificio de Jesucristo era completo. Era suficiente. No se necesitaba más. Ya todo estaba hecho. Entonces, ¿a qué iban al templo? Aunque no lo dice la palabra, textualmente, da a entender que iban a predicar el Evangelio. Es decir, eran personas que decían, yo he recibido algo del Señor, he recibido la salvación. Ahora me voy a preocupar por los que todavía no han recibido la salvación. Entonces voy a ir y les voy a hablar. Voy a evangelizar. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Es decir, he recibido la salvación, me he convertido, es suficiente. Ya está todo hecho y no necesito más, estoy feliz. No, el Señor te dice, predica la palabra por todo el mundo. Bueno, yo no voy a viajar por todo el mundo, sí, pero tienes gente a tu alrededor, predícales a ellos. ¿Lo estamos haciendo? Ese es el modelo de iglesia que dejó Jesús. Y esto es algo que nos dejó como tarea a nosotros. Si no lo estás haciendo, pues empieza a actuar como ellos. Sí, me preocupo por nosotros. ¿Por qué? Porque alguien se preocupó por mí. Alguien estando yo en el mundo se preocupó por mí para venirme a hablar del Evangelio, para venirme a hablar de Jesús. Y a través de él pude conocerlo. O tu conversión fue un milagro. Bueno, en realidad sí, todas las conversiones lo son, pero sucedió de la noche a la mañana sin que nadie te hable. Dice, ¿cómo mi pueblo va a conocer al Señor si no hay quien les enseñe, si no hay quien les muestre al Señor? Y además dice, bendito los pies de aquellos que van a enseñar. ¿Quieres recibir bendiciones? Empieza a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Tú ya eres salvo, pero los demás no. Predica la palabra con ellos. Esta iglesia lo hacía, pero también aclara al final y dice, y el Señor añadía a la iglesia
Entonces no creas que cuando tú predicas la palabra vienes orgulloso, hermano, he convertido a tantos. No, tu trabajo solo es predicar. La conversión lo hace el Señor. Porque el Señor es el que prepara corazones para que escuchen esa palabra y produce la conversión. Entonces, no te puedes gloriar de haber convertido a nadie, porque toda la gloria es para Dios. Él es el que hace todo. Lo único que nosotros debemos hacer es ser siervos fieles. Algún hermano decía, la palabra dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y él añadía algo más, y esos pocos, flojos. Y alguna vez nos cae. No podemos estar quietos después de haber recibido la salvación. Tenemos la obligación de compartir con otras personas, porque así es como Dios lo quiere. En resumen, esa primera iglesia era una iglesia que se instruía, es decir, que seguía aprendiendo. Y para eso Dios levantó maestros, levantó pastores, para seguir instruyéndonos. No se conformen con el domingo. No se conformen con el domingo. Si estamos aquí es por orden de Dios, porque este es su día. Pero estos señores, dice, se instruían todos los días. Claro, que no sean todos los días. Pero ocúpate de instruirte, de seguir aprendiendo. Y el Señor ha levantado quien te debe enseñar. Era una iglesia que amaba, porque compartían todos. Los que tenían, compartían con los que no tenían. Por amor. Bueno, ahí está la cajita. Demostremos nuestro amor para los que necesitan. Era una iglesia que adoraba. Estaba siempre compartiendo el pan, recordando lo que Dios había mandado. Hagan esto en conmemoración mía. Y además perseveraban en oración, demostrándole al Padre, tú eres nuestro sustentador. Era una iglesia que evangelizaba. No se conformaban con lo que tenían, sino que se estaban capacitando para ir a ganar otras vidas, para ser instrumentos para que Dios alcance otras vidas. Esto es lo que hacía esa iglesia primitiva. La pregunta es, ¿todo esto lo estamos haciendo? Y Dios no dijo, si pueden, háganlo. Él dijo, así debe ser la iglesia. Que Dios los bendiga mucho. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.